Pensó que era solo una colmena normal y corriente, pero resultó ser algo muy diferente. A partir de ese momento, el granjero tuvo que elegir entre su propia vida y la tierra que intentaba proteger. Y lo que descubrió en su interior lo cambió todo. Ve la historia hasta el final y pregúntate qué habrías hecho tú en su lugar. No olvides darle a me gusta, suscribirte y decirnos en los comentarios desde dónde nos ves. El amanecer llegó como un velo de plata sobre la tierra. El aire era fresco, inmóvil, cargado del olor dulce y terroso de la hierba húmeda y del heno viejo que se amontonaba detrás del granero. Henry salió al patio con la calma de quien ha repetido el mismo gesto miles de veces. Los animales se movían con la lentitud habitual de la mañana, y su perro, un pastor mestizo de pelaje oscuro, trotaba a su lado con el hocico pegado al suelo, olfateando el aire como si leyera una historia escrita en la tierra. Todo en la granja seguía un orden silencioso, un ritmo aprendido durante años, donde cada ruido, cada sombra, cada leve variación del viento tenía su propio significado. Henry conocía ese lenguaje mejor que el de los hombres. Había trabajado esa tierra por más de 20 años, y cada estación, cada hilera de árboles, cada piedra del camino, tenía para él un lugar en la memoria. La vida del campo no ofrecía sorpresas. Estaba hecha de repeticiones, de ciclos que se cerraban y volvían a abrirse con la obstinación del tiempo. Por eso, cuando sus ojos notaron algo extraño en el viejo peral que crecía al final del huerto, una sensación de desconcierto se le clavó en el pecho, tan aguda que tuvo que detenerse en seco. Al principio pensó que la vista lo engañaba. El árbol, retorcido por los años, tenía en su tronco un bulto oscuro, del tamaño de una calabaza grande, adherido a la corteza como una excrescencia. De lejos podía parecer un panal abandonado, el tipo de colmena que las abejas salvajes construyen cuando encuentran refugio en la madera hueca. Pero había algo que no encajaba. El color era demasiado oscuro, casi negro, como si el sol lo hubiera carbonizado, y la superficie no mostraba las celdillas regulares del panal, ni el brillo dorado de la cera. Era áspera, irregular, con relieves extraños, como si estuviera hecha de capas superpuestas de materia seca y apelmazada. Henry se acercó un poco más, sin apartar la mirada. A unos 3 metros del tronco, su perro se detuvo también, erizando el lomo. Emitió un leve gemido, un sonido inseguro, y retrocedió un paso, con las orejas gachas. Henry frunció el ceño. Su perro jamás había temido a las abejas, ni siquiera cuando revoloteaban sobre los colmenares del jardín. Algo en aquel silencio debía de ser distinto. El campo a esa hora solía vibrar con el zumbido del trabajo. Las abejas saliendo de sus cajas, el gorjeo de las aves, el roce del viento entre las hojas. Pero esa mañana no había nada de eso. Era como si el aire mismo contuviera la respiración. Se oía, eso sí, un sonido muy leve, tan tenue que Henry pensó primero que provenía de su propio oído. Una vibración. No era el zumbido de abejas en vuelo, sino algo más profundo, constante, que parecía venir desde el interior del árbol, o del bulto pegado a él. Se agachó un poco, afinando el oído, y entonces lo percibió claramente. Un pulso, una especie de respiración. El perro gimió otra vez, retrocediendo hasta colocarse detrás de su pierna. Henry le acarició la cabeza distraídamente, con la mirada fija en la masa. No se movía, no brillaba, no mostraba ninguna abertura visible. Era como una costra, pero una costra que parecía viva, palpitante y que no debería estar allí. Dio una vuelta alrededor del árbol, buscando un punto de entrada o una marca de daño, alguna señal que indicara qué lo había producido. Nada. El resto del tronco estaba sano. Las ramas, aunque viejas, todavía sostenían hojas y algunos frutos tardíos. Todo en el peral era normal, excepto eso. Durante un momento pensó en arrancarlo con un cuchillo, pero se contuvo. Los años le habían enseñado que en una granja, cuando algo desconocido aparece, lo más sabio no es actuar con prisa. Se dio la vuelta y miró hacia el campo abierto. El sol, aún bajo, tocaba el pasto con un brillo dorado, y los sonidos de la mañana comenzaban a despertar de nuevo. El mugido lejano de una vaca, el chillido de una gallina desde el corral,
Era como si la vida entera del lugar se resistiera a reconocer lo que había aparecido en ese árbol. Henry respiró hondo, con una inquietud que no lograba definir, y siguió su recorrido habitual, fingiendo que nada había pasado. Mientras abría la cerca para dejar pasar el ganado hacia el pasto del este, notó que las vacas se movían con nerviosismo. Golpeaban el suelo con las pezuñas, sacudían la cabeza como si las picaran insectos invisibles. Una de ellas tenía hinchazones pequeñas en el cuello, marcas que parecían picaduras. Henry las observó con atención. Eran demasiadas para ser casualidad. Las abejas, pensó. ¿Pero por qué? Nunca antes habían atacado al ganado. Se acercó a los colmenares que tenía cerca del granero, esperando encontrar la habitual nube de obreras zumbando entre las entradas. En cambio, el aire estaba casi vacío. Apenas unas pocas volaban de manera errática. Entonces lo comprendió, o creyó comprenderlo. Las abejas no estaban muertas, ni perdidas. Habían ido al huerto. Habían dejado sus cajas, su reina, su miel, para congregarse en torno al peral. Su instinto les decía que ese nuevo lugar era el centro, la prioridad, y esa desviación de la naturaleza lo perturbó más que cualquier otra cosa. Las abejas son criaturas de orden. No abandonan una estructura perfecta sin una causa. Al caer la tarde, Henry no podía dejar de pensar en ello. Comió en silencio, apenas escuchando las palabras de su esposa, que le hablaba sobre la despensa y los huevos frescos del día. Su mente estaba en el árbol, en el silencio del huerto, en la vibración que había sentido bajo la mano. Cuando la luz del crepúsculo se desvaneció, salió otra vez. El cielo tenía un tono gris azulado y las sombras se alargaban sobre el pasto. Desde el porche, el huerto parecía un mar quieto, pero el sonido, esa vibración débil seguía allí, apenas perceptible, extendiéndose como un rumor que venía desde el subsuelo. Se acercó lo suficiente para verla otra vez. El bulto parecía haber cambiado. Quizás era la luz, quizás su imaginación, pero le pareció más grande, más definido. Había motas amarillentas adheridas a su base, como polvo o polen, pero más opacas. Sobre la superficie se movían unas cuantas abejas, lentas, caminando en círculos. No entraban ni salían de ningún agujero. Se limitaban a tocarla con las patas, a rozarla con las antenas, como si obedecieran a una consigna invisible. Henry sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Retrocedió sin apartar los ojos, y cuando estuvo lo bastante lejos, dio media vuelta y regresó a la casa. En la cocina, sacó su viejo cuaderno de notas, el mismo en el que solía registrar nacimientos del ganado, cambios de clima y brotes de enfermedades, y escribió una descripción minuciosa: ubicación, tamaño, color, comportamiento de las abejas, reacción del perro. Escribió todo con la precisión de un científico que teme olvidar algún detalle. Al final, en la última línea, vaciló antes de trazar las palabras. No es un panal, no es un nido, no sé qué es. Apoyó el lápiz sobre la mesa y se quedó inmóvil, escuchando el silencio de la casa. En algún punto del huerto, algo emitía un zumbido leve, apenas audible. El perro, acostado junto a la puerta, levantó la cabeza, gruñó una sola vez y volvió a dormirse. Henry miró por la ventana. El cielo ya era una plancha negra y sin luna. El árbol se recortaba en la distancia como una sombra más alta que las demás. Sintió una extraña sensación de vigilancia, como si el objeto, o lo que fuera, tuviera conciencia de haber sido descubierto. Aquella noche durmió mal. Soñó con ruidos subterráneos, con raíces que se movían bajo la tierra, con abejas que zumbaban dentro de su propio pecho. Al despertar, el amanecer aún no había llegado del todo. Se sentó en el borde de la cama y se frotó el rostro con las manos. Afuera, todo estaba tranquilo, pero algo le decía que el equilibrio de la granja se había alterado, aunque nada visible lo demostrara todavía. Cuando salió al patio, el perro lo seguía de cerca. El aire olía distinto, cargado, casi metálico. Caminó hacia el corral, soltó a las vacas, revisó los bebederos, pero su atención volvía una y otra vez al huerto. Por primera vez en muchos años, sintió que no conocía su propia tierra. El peral, el campo,
el sonido sordo que seguía vibrando en su memoria. Todo formaba una sola pregunta que no podía responder. Al llegar al granero se detuvo. Tomó un puñado de tierra, húmeda todavía por el rocío, y la olió. La tierra le devolvió su aroma de siempre: barro, raíces, vida. Pero debajo de eso percibió una nota agria, como de madera podrida o moho. Se estremeció y dejó caer la tierra. Esa tarde, mientras el sol descendía, Henry regresó una vez más al árbol. Lo observó desde lejos, sin acercarse. El bulto seguía allí, inerte, oscuro, pero algo en su presencia parecía más firme, más real. No era una ilusión, no era una deformidad del tronco, era una intrusión, y él lo sabía. De regreso en casa, abrió el cuaderno otra vez. Anotó la fecha, luego escribió lentamente: si crece, tendré que abrirlo. Cerró el cuaderno, lo colocó sobre la mesa y permaneció sentado un largo rato, escuchando los sonidos nocturnos que empezaban a brotar del campo. Pero entre todos ellos, los grillos, el viento, los animales, seguía presente el otro sonido, el más bajo, el que parecía salir de la tierra misma. Y fue entonces cuando comprendió que lo que había aparecido no se iría solo, que algo, invisible pero insistente, había entrado en su mundo, algo que tal vez llevaba tiempo esperando bajo sus pies y que ahora, por alguna razón, había decidido mostrarse. Esa noche, antes de cerrar los ojos, pensó en el huerto, en el árbol viejo que había sobrevivido a tantas tormentas, y en el extraño tumor que crecía en su tronco. Pensó en las abejas que habían abandonado sus cajas y en el silencio que se extendía por la granja. Y supo, sin saber por qué, que aquello era solo el comienzo. La tierra no olvida, se dijo, pero a veces recuerda cosas que los hombres nunca debieron conocer. El amanecer llegó cubierto por una neblina baja que se arrastraba entre los árboles del huerto. Henry se despertó antes de que el sol apareciera, con la sensación de no haber dormido en absoluto. Había pasado la noche dando vueltas en la cama, oyendo en la memoria el zumbido apagado que parecía flotar entre los sueños. A veces creía escucharlo venir de la ventana, otras desde el suelo, como si todo el campo respirara bajo él. Se vistió en silencio, procurando no despertar a su esposa, y salió al patio con las botas aún húmedas del rocío. El perro lo esperaba, inquieto, moviéndose de un lado a otro, y en su mirada había una alerta que Henry comprendió sin palabras. Esa mañana no siguió su recorrido habitual. En lugar de dirigirse primero al corral, tomó directamente el camino del huerto. El aire tenía un olor denso, metálico, distinto del de los días anteriores. A cada paso, el silencio se hacía más espeso, como si los sonidos naturales, el murmullo del viento, los pájaros, las hojas, se mantuvieran al margen. Cuando llegó al viejo peral, se detuvo. El bulto seguía allí, oscuro y brillante a la vez, como si hubiera absorbido toda la humedad de la noche. Por un instante creyó que había crecido. No podía asegurarlo, pero su forma parecía más pronunciada, más definida, con bordes que antes no había visto. Se quedó mirándolo largo rato, con la misma mezcla de curiosidad y cautela que siente un hombre ante algo que no entiende, pero intuye peligroso. Las abejas revoloteaban en torno al tronco, pero no como lo hacían en un panal común. No llevaban polen en las patas, ni trazaban las rutas ordenadas de siempre. Aterrizaban sobre la masa, caminaban sobre ella con movimientos lentos, y luego despegaban sin dirección fija, cargando con un polvo grisáceo que no era polen ni cera. Lo que más le inquietó fue que no había una entrada visible, ninguna abertura, ninguna señal de que algo se ocultara dentro. Y sin embargo, el zumbido seguía allí, apenas perceptible, vibrando desde el interior de la madera. Henry dio un paso más cerca y notó que el perro, que hasta entonces lo había seguido, se detenía. Lo miró un momento y después retrocedió, gruñendo, hasta que se perdió de vista entre los matorrales. No lo culparía. Había algo en aquel árbol que no pertenecía a su mundo. Se agachó para observar el punto donde el tronco y la masa se unían. No había grieta ni separación. La materia oscura parecía brotar de la corteza misma, como si el árbol la hubiera parido. Era imposible distinguir dónde terminaba uno y comenzaba el otro. Henry estiró la mano con el guante grueso
y la apoyó con cuidado sobre la superficie. Sintió un temblor leve, casi imperceptible, una vibración que se repetía en intervalos irregulares. Era cálida, húmeda. Por un momento tuvo la impresión de que algo dentro se movía, y se apartó de golpe, con el corazón acelerado. El impulso de huir lo atravesó, pero la razón pudo más. Había vivido demasiados años en ese terreno para dejarse vencer por una sensación. Si quería conservar su tierra, debía entender qué estaba ocurriendo, y para entender, debía estudiar. Tomó una decisión rápida. Regresaría a la casa, recogería las herramientas necesarias y volvería antes de que el sol calentara demasiado. En el cobertizo, preparó el equipo con la meticulosidad que usaba en las temporadas de cosecha. Cuchillo largo, guantes de cuero, una pequeña sierra, varios frascos vacíos, etiquetas adhesivas y una caja de plástico para muestras. También encendió el viejo ahumador de abejas. No estaba seguro de que el humo sirviera para algo contra ese fenómeno, pero la costumbre lo tranquilizaba. Mientras lo hacía, trataba de convencerse de que todo podía tener una explicación racional. Un hongo desconocido, un crecimiento natural, quizá una mutación provocada por el clima. Las estaciones habían sido extrañas últimamente, con lluvias fuera de tiempo y calor persistente. La naturaleza cambia, se dijo. Todo cambia. Dejó al perro encerrado en el granero, cerró el portón para mantener al ganado en el pasto lejano y regresó al huerto. La neblina empezaba a disiparse. Las abejas, más activas ahora, formaban una especie de corriente invisible que iba desde sus colmenas hacia el árbol. Henry se detuvo un momento para observarlas. Nunca había visto una disciplina tan perfecta. No volaban al azar. Se movían todas en una misma dirección, como si respondieran a un mismo llamado. Se acercó con cautela, encendió el ahumador y lanzó una nube gris hacia el tronco. El humo se arremolinó alrededor del bulto, pero las abejas no reaccionaron como deberían. En vez de dispersarse, continuaron caminando sobre la superficie, ajenas, obedientes a una tarea que solo ellas comprendían. Henry apoyó el cuchillo contra la masa y presionó. La hoja no se hundió fácilmente. Tuvo que aplicar fuerza, girando la muñeca, hasta que el material cedió con un sonido húmedo. Del corte emanó un olor agrio, entre tierra y óxido. El interior no era hueco. No había celdas ni túneles. Estaba lleno de fibras compactas, de color pardo, entrelazadas como raíces o músculos. A la luz del sol relucían con un brillo húmedo. Henry retrocedió instintivamente, con la respiración contenida. No podía dejar de mirarlas. Las fibras parecían contraerse, muy levemente, como si reaccionaran al aire. Y entonces ocurrió algo que lo heló por dentro. Las abejas que estaban alrededor comenzaron a moverse con rapidez, concentrándose sobre la herida abierta. No lo atacaban a él, no buscaban huir. Se agrupaban sobre el corte, tapándolo con sus cuerpos, caminando en círculos, depositando sobre la superficie una sustancia viscosa, como si intentaran sellar la herida. Henry sintió una oleada de náusea. Aquello no tenía sentido. Las abejas no actuaban así, no protegían un cuerpo extraño. Las observó durante varios minutos, incapaz de apartar la vista. Luego, cuando el movimiento se estabilizó, cortó un fragmento pequeño y lo colocó en uno de los frascos. Lo cerró con tapa hermética, le pegó una etiqueta con la fecha y se marchó. En el taller de la casa, limpió la mesa de trabajo y colocó el frasco bajo la lámpara. El olor era más intenso en el interior del recipiente, una mezcla de madera podrida y amoníaco. Sacó el trozo con unas pinzas y lo examinó con lupa. La textura era irregular. La capa exterior, dura como corteza, y debajo, una sustancia fibrosa y húmeda. Pequeños filamentos blancos se extendían desde el núcleo, entrelazándose en una red compacta. Cuando los tocó con la punta de una aguja, se separaron con resistencia, como si tuvieran elasticidad. No era cera, ni resina, ni hongo común. Henry abrió un viejo manual de patología vegetal que guardaba desde sus años de agricultor joven. Pasó las páginas lentamente, comparando ilustraciones. Ninguna coincidía con lo que tenía delante. Los hongos de madera que conocía, el chaga, el yesquero, el poliporo, crecían hacia afuera,
No se fundían con el árbol. Y ninguno pulsaba. Encendió el microscopio portátil que usaba en los tiempos de estudio y colocó una muestra. Al enfocarla, lo que vio lo hizo fruncir el ceño. Los filamentos se movían. No giraban ni se desplazaban, pero vibraban en intervalos regulares, como si respondieran a un ritmo interno. El corazón le dio un salto. Se apartó de la lente, respiró hondo y volvió a mirar. El movimiento seguía allí. Pasó el resto de la mañana haciendo anotaciones. Su cuaderno se llenó de observaciones precisas. Tamaño del fragmento, color, reacción al aire, comportamiento de las abejas, vibración de las fibras. En un momento escribió, casi sin pensar, no es colmena, no es hongo, es otra cosa. Guardó el frasco dentro de una caja metálica, cerró con llave y se sentó frente a la ventana. Afuera, el cielo se había despejado y la luz de mediodía caía sobre los campos. Pero él no veía el paisaje. Su mente repetía una misma imagen. La herida abierta en el tronco, las abejas cubriéndola, la masa viva que respiraba dentro de la madera. No podía apartar la sensación de que había cometido un error al tocarla. A la hora del almuerzo, su esposa le habló de cosas simples: la harina que faltaba, las gallinas que estaban poniendo menos huevos. Henry respondió con monosílabos. No quería alarmarla, no hasta estar seguro de lo que enfrentaba. Pero su silencio no pasó desapercibido. Ella lo miró con cierta preocupación, y al no obtener explicación, optó por callar. Por la tarde, Henry volvió al huerto. El sol caía sobre los árboles, tiñendo el aire de un naranja denso. El peral estaba igual, y sin embargo diferente. Desde cierta distancia, parecía más erguido, como si algo en su interior lo tensara. Las abejas seguían allí, pero ahora el zumbido era continuo, más grave. Henry se acercó despacio, con el ahumador apagado en la mano. La superficie del bulto brillaba con un tono nuevo, más húmedo. No necesitó tocarlo para saber que la vibración era más fuerte. Se sentía incluso a través del suelo. Por un momento pensó en cortar todo el tronco, arrancar el árbol y quemarlo. La idea cruzó su mente como un relámpago, pero la desechó de inmediato. Si lo hacía sin entender, podía provocar algo peor. Debía observar, registrar, esperar. Así se lo había enseñado la tierra. Las decisiones apresuradas traen pérdidas. Esa noche, mientras el cielo se cerraba sobre los campos, Henry anotó todo lo observado, con una letra cada vez más apretada. Al final de la página, escribió una frase que le salió casi sin pensar. Las abejas no sirven al árbol, sirven a lo que crece en él. Y luego añadió, si sigue creciendo, podría extenderse. Apagó la lámpara, pero no logró dormir. El sonido volvió, más presente que nunca. Era como si el zumbido del peral se hubiera instalado dentro de la casa, resonando entre las paredes. A veces creía oírlo mezclado con el tic-tac del reloj. Se levantó, miró por la ventana y vio una línea de abejas revoloteando frente al cristal, atraídas por la luz. No se estrellaban contra el vidrio, como lo habrían hecho otras veces. Solo se quedaban allí, suspendidas, moviéndose despacio, como si observaran. Henry apagó la luz y el cuarto quedó en penumbra. Las abejas siguieron unos segundos más, luego se dispersaron. Pero el silencio que quedó no lo tranquilizó. Sabía que algo había cambiado de forma definitiva. El amanecer siguiente lo encontró sentado en la cocina, con el cuaderno abierto y una taza de café frío. Escribió una sola frase: el equilibrio se ha roto. Y comprendió, con un estremecimiento que le heló el pecho, que lo que había comenzado como una simple curiosidad se había convertido en una amenaza. Una que no venía de fuera, sino que crecía desde dentro mismo de su tierra. El perro aulló débilmente en el granero, como si confirmara lo que él ya temía. Afuera, sobre el huerto, el zumbido se levantaba otra vez, más firme, más profundo, y el día apenas empezaba. El amanecer siguiente trajo una calma engañosa, un silencio que parecía denso, detenido, como si el aire mismo hubiese decidido observar antes de moverse. Henry se levantó antes del alba, impulsado más por la inquietud que por costumbre. Había dormido poco, y cuando lo hizo, soñó con sonidos que no pertenecían al mundo de los hombres. Un zumbido bajo y constante, como un corazón latente bajo la tierra. Se vistió sin despertar a Ana, tomó su abrigo y salió al patio.
El cielo apenas comenzaba a teñirse de gris, y el olor del heno mojado lo envolvió como un recordatorio de lo cotidiano, de todo lo que intentaba mantener bajo control. Pero ya no había control, solo la sensación de que algo ajeno respiraba dentro de su tierra. El perro lo esperaba junto a la puerta del granero, pero no con la energía habitual. Estaba tenso, con el cuerpo rígido y el hocico apuntando hacia el huerto. Henry lo acarició por costumbre, aunque el animal no reaccionó más que con un gemido bajo. Se adelantó unos pasos hacia el campo, y fue entonces cuando oyó el primer grito. No era humano, sino un mugido desgarrado, de pánico puro. El sonido venía del pastizal donde había dejado el ganado la tarde anterior. Corrió. A medida que se acercaba, el ruido del miedo animal se mezcló con el zumbido que tanto lo perturbaba, más alto ahora, más vivo. La primera vaca que vio estaba agitada, moviéndose en círculos, lanzando golpes con la cabeza al aire. Cuando Henry llegó hasta ella, lo entendió. El rostro del animal estaba cubierto por una masa de abejas. No revoloteaban. Estaban adheridas a su piel, amontonadas alrededor de los ojos y las fosas nasales, moviéndose con una lentitud que daba asco. La vaca trataba de apartarlas sin éxito, y en cada sacudida dejaba caer algunas, solo para que otras ocuparan su lugar. Henry gritó y agitó los brazos, intentando espantarlas. Las abejas se levantaron en una nube densa, como si respondieran a una orden invisible, y luego se alejaron hacia el huerto, volviendo al peral. Cuando todo terminó, la vaca respiraba con dificultad, con la piel del hocico hinchada y los ojos medio cerrados. Henry la examinó y contó una docena de aguijones clavados en el cuero. Aquello no era un accidente. Las abejas habían atacado, no para defenderse, sino por impulso, por obediencia. Pasó la mañana revisando al resto del ganado. Varias presentaban marcas similares, pequeñas inflamaciones bajo el pelaje. El comportamiento del grupo también había cambiado. Los animales se movían con inquietud, no querían acercarse al huerto, y cada vez que un zumbido cruzaba el aire, se apiñaban en el extremo más lejano del corral. Henry sintió como su propia respiración se volvía más corta, más tensa. Había trabajado con abejas toda su vida, sabía que eran criaturas sensibles, pero nunca había visto una colonia actuar con tanta precisión destructiva. Decidió revisar las colmenas. Lo que encontró confirmó sus peores sospechas. En el aire casi no había actividad. Las cajas que siempre bullían de movimiento estaban ahora medio vacías, con solo algunas obreras desplazándose sin rumbo por la entrada. Levantó una de las tapas y observó el interior. Los panales estaban incompletos, los hexágonos deformados, las larvas expuestas y muertas. El olor era agrio, húmedo, pero lo más inquietante fue ver el comportamiento de las pocas abejas que quedaban. No trabajaban, caminaban sin propósito, rozando las celdas con las antenas, como si buscaran algo que ya no estaba allí. Henry se apartó y miró hacia el huerto. Desde esa distancia apenas podía distinguir el peral, pero sabía que las abejas lo encontraban sin dudar, como si un hilo invisible las guiara. Supo que todas las que faltaban estaban allí. No se trataba de curiosidad ni de instinto natural. Era su misión. Algo las había llamado y ellas habían obedecido. A mediodía, cuando regresó a la casa, Anna notó su expresión. Él intentó fingir normalidad, pero el rostro lo traicionaba. Tenía la mirada fija, distante, y hablaba con voz ausente. Ella le preguntó si algo andaba mal con el ganado, y él solo respondió que era un problema con las abejas, que tal vez el calor las había confundido. No quiso decir más. Sabía que las palabras no servirían de nada. No habría modo de explicarle que sentía su propia tierra corrompiéndose bajo los pies. Esa tarde, mientras el sol bajaba, decidió volver al peral. El aire se había vuelto más pesado, cargado de un aroma dulzón y extraño, como miel fermentada mezclada con óxido. El zumbido era más claro que nunca, un murmullo constante que emanaba no solo del árbol, sino del suelo. Al acercarse, notó que el bulto había crecido, y ahora parecía latir. No era un simple crecimiento. La superficie se movía con una respiración lenta, como si algo enorme y oculto palpitara dentro. Las abejas no trabajaban ya con el polvo grisáceo del día anterior. Ahora transportaban trozos diminutos de cera y propóleos, materiales de las colmenas que habían abandonado.
Henry comprendió con horror que estaban desmantelando sus hogares para alimentar a otra cosa. Se quedó observando durante largo rato, paralizado. A cada segundo que pasaba, la escena se volvía más incomprensible. El ciclo natural estaba roto. Lo que había sido una relación de trabajo y equilibrio se transformaba en servidumbre. Esa noche apenas probó bocado. Pasó las horas anotando todo lo que había visto. Las fechas, los cambios en la conducta del ganado, el crecimiento del hongo, el traslado de los materiales. Su cuaderno se llenó de líneas apretadas y cálculos, de flechas que conectaban los hechos como si intentara construir una lógica donde ya no la había. Pero en el fondo de su mente, una certeza más oscura se asentaba. Aquello no era una plaga ni una enfermedad vegetal. Era algo que había encontrado una forma de usar a las abejas como instrumento, y lo estaba haciendo con inteligencia. La madrugada lo encontró despierto, sentado frente a la ventana. Las abejas habían empezado a aparecer dentro de la casa. No muchas, pero suficientes para inquietarlo. Algunas se posaban sobre el vidrio, otras caminaban sobre la mesa, y una incluso cayó en su taza de café. No lo hacía por error. Se movían con calma, explorando, sin la desesperación típica de un insecto atrapado. Henry las observó con atención y sintió por primera vez algo que se parecía al miedo verdadero. Al día siguiente, al salir de la casa, notó que las gallinas se negaban a salir del gallinero. Las puertas estaban abiertas, pero las aves se mantenían adentro, inquietas, emitiendo sonidos agudos. Una de ellas tenía marcas en el cuello, picaduras pequeñas. El gallo caminaba de un lado a otro, levantando las plumas, pero sin atreverse a salir. Henry se inclinó y observó el suelo. Había abejas muertas cerca de la entrada, pero no parecían haber sido aplastadas. Estaban secas, como si algo les hubiera drenado la vida. El perro, que siempre lo acompañaba, había dejado de acercarse al huerto. Ahora se quedaba bajo el porche, vigilando, con un gruñido bajo cada vez que el viento traía el zumbido del peral. Incluso cuando Henry lo llamaba, el animal se negaba a avanzar. Fue entonces cuando comprendió que ya no era el único que sentía la alteración del campo. Toda la granja lo percibía. Durante la tarde, intentó distraerse con el trabajo cotidiano. Revisó las cercas, reparó una puerta rota, midió los depósitos de agua, pero cada tarea le parecía mecánica, vacía. Su mente volvía una y otra vez al mismo punto. El organismo del árbol, las abejas, la vibración. Había anotado todo, pero los datos no servían de nada si no podía comprender su propósito. ¿Qué buscaba esa cosa? ¿Por qué las abejas la obedecían? ¿Qué era lo que las hacía abandonar su reina y su hogar? Al caer la noche volvió a acercarse al huerto. Llevaba el ahumador encendido y una linterna. El aire era frío, y el cielo sin luna le daba al paisaje un tono de hierro. A medida que avanzaba, el zumbido aumentaba. Ya no necesitaba agacharse para oírlo. Lo sentía en el pecho, como un segundo corazón. Cuando llegó al peral, la linterna reveló lo que más temía. El bulto se había extendido hacia las raíces. En la base del tronco, una red de filamentos blanquecinos se esparcía por el suelo, cubriendo la tierra como una tela húmeda. Se inclinó para mirar más de cerca y vio que esos filamentos se adentraban en la tierra, desapareciendo bajo ella. Levantó una de las raíces pequeñas y la tocó con la punta del guante. Estaba blanda, empapada, como si algo la estuviera absorbiendo desde dentro. No era el árbol el que se alimentaba del suelo, sino al revés. Se le heló la sangre. El organismo no se limitaba a ocupar un árbol, se estaba extendiendo por la red subterránea, conectando las raíces, transformando el huerto en una prolongación de sí mismo. Esa noche, mientras regresaba a casa, el viento soplaba débilmente, llevando consigo el sonido persistente del zumbido. Henry pensó que ya no era solo un ruido, sino una presencia. Sentía que todo el terreno vibraba con un pulso invisible, como si la tierra tuviera un nuevo ritmo que no le pertenecía. En el porche, el perro se encogió al verlo llegar y no se movió hasta que él entró en la casa. Se sentó en la mesa de la cocina, abrió el cuaderno y escribió: Las abejas lo protegen. El hongo se alimenta del árbol, el árbol del suelo. Todo está unido. Luego añadió una línea más, con letra temblorosa. Si se propaga,
No podré detenerlo. Se quedó mirando esas palabras largo rato, hasta que el cansancio lo venció. El zumbido persistía, filtrándose por las paredes, subiendo desde el suelo como un rumor. Y entonces lo comprendió de golpe, con una lucidez que dolía. La granja ya no era suya. Había dejado de pertenecerle el día en que ese ser apareció en el huerto. Desde entonces, la tierra solo fingía ser la misma. Cuando apagó la lámpara, el reflejo de la ventana mostró un leve movimiento fuera, una sombra que cruzó frente al cristal. Henry se acercó despacio. En el borde del marco, decenas de abejas estaban posadas en silencio, inmóviles, alineadas, mirando hacia adentro. No picaban, no se movían, solo estaban allí, como guardianas. Se apartó lentamente, sin hacer ruido. No podía permitirse el miedo. Aún no. Todavía necesitaba entender antes de actuar. Pero en su interior, una certeza se había asentado. Lo que había comenzado en el tronco de un árbol ahora se movía bajo la tierra, y nada en la superficie volvería a ser igual. La infección no era visible aún, pero ya se extendía, y la granja entera, incluso él mismo, formaban parte de ella. La mañana se levantó con una luz amarillenta, de esas que no prometen calor sino advertencia. El aire olía a humedad vieja, a hojas descompuestas, y Henry lo notó desde el primer momento en que salió al patio. No era solo el olor lo que lo inquietaba. Era la sensación de que algo en el paisaje había cambiado sutilmente, como si los árboles respiraran de manera distinta, o el suelo hubiera exhalado durante la noche. El perro lo seguía a unos pasos, con las orejas tiesas y la cola baja, sin ladrar. En el silencio de la madrugada se escuchaban sonidos que antes no estaban. Un zumbido lejano que parecía desplazarse con el viento. Un temblor bajo, casi imperceptible, que hacía vibrar las láminas del granero. Henry pensó que quizá era su imaginación, pero el perro, que se había detenido y miraba hacia el huerto, confirmó que no lo era. Caminó despacio hasta la cerca. Desde allí, el huerto se veía quieto, el peral inmóvil bajo la bruma del amanecer. Pero cuando la luz comenzó a abrirse paso entre las hojas, Henry lo vio. En el tronco de la vieja ciruela, a unos 30 metros del peral, había otro bulto. No tan grande todavía, pero inconfundible. De la corteza sobresalía una masa del mismo color oscuro, la misma textura rugosa y viva. Un nudo nuevo, un brote. Por un momento Henry se quedó paralizado. La idea de que el organismo se hubiera extendido no lo sorprendía, pero verla materializada le provocó una punzada en el pecho, como si algo le apretara el corazón. Se acercó lentamente, sin respirar del todo. A medida que avanzaba, notó la presencia de abejas en el aire. No en enjambres, sino en grupos dispersos, volando de un árbol a otro con una precisión inquietante. Algunas se posaban en la nueva masa, caminaban sobre su superficie y volvían al peral, repitiendo el trayecto como si transportaran algo invisible. La conducta era idéntica. Henry comprendió que aquello ya no era un fenómeno aislado. Era una red. Al agacharse junto al tronco, vio que el suelo alrededor de la ciruela tenía un tono distinto, más oscuro, más húmedo. Al apartar un poco la tierra con el extremo de un palo, descubrió una maraña de filamentos blanquecinos, entrelazados con las raíces. Se movían, apenas, con un pulso lento que no podía atribuir al viento. El contacto con ellos le produjo un escalofrío que subió por los brazos hasta el cuello. Se enderezó y retrocedió un paso. Aquello no solo estaba creciendo, estaba conectando los árboles entre sí. Regresó a casa sin mirar atrás. En la cocina, su esposa lo encontró preparando café con movimientos mecánicos. Le preguntó si estaba bien, pero él apenas asintió. Ana lo observó unos segundos más, intentando encontrar una explicación en su rostro, y al no obtenerla, se resignó. Sabía que cuando Henry tenía ese silencio en los ojos, nada lo haría hablar hasta que estuviera listo. Durante el desayuno, él revisó su cuaderno, haciendo cálculos mentales. Si el organismo había pasado de un árbol a otro en menos de una semana, significaba que se desplazaba por el subsuelo, utilizando las raíces como túneles. Los árboles del huerto, plantados hace décadas por su padre, formaban una red extensa. Si la infección se movía por allí, pronto alcanzaría el manzano, el almendro,
y después cruzaría hacia los pastos. Era cuestión de tiempo. Decidió llamar a la oficina agrícola del condado. No podía contarles la verdad entera. Sabía cómo sonaban las historias de campesinos que hablaban de cosas vivas dentro de los árboles. Así que se limitó a describirlo como un tipo de hongo oscuro que atraía abejas. La mujer que contestó tomó nota con desgano. Le pidió una fotografía y prometió enviar un técnico cuando fuera posible. Henry comprendió el mensaje. No vendría nadie. Colgó el teléfono y permaneció sentado un largo rato, mirando la línea muerta, escuchando el tic-tac del reloj en la pared. Todo sonaba más fuerte ese día, como si el silencio se hubiera vuelto un eco constante. En algún momento, Ana pasó detrás de él. Apoyó una mano en su hombro y le preguntó si debía preocuparse. Henry negó con la cabeza. No podía cargarla con eso. No aún. Por la tarde tomó una pala, una linterna y el ahumador, y volvió al huerto. El segundo bulto había crecido notablemente. Lo que en la mañana era del tamaño de un puño, ahora tenía la dimensión de una calabaza. Las abejas iban y venían en un flujo constante, y el aire vibraba con su actividad. Se inclinó junto al tronco y excavó unos centímetros. Los filamentos se habían extendido más allá del círculo de raíces, cruzando hacia el siguiente árbol. Comprendió que el organismo no solo se alimentaba de la madera, sino que estaba colonizando el suelo entero. Cuando cayó la noche, regresó al taller, encendió la lámpara y abrió el frasco donde guardaba la muestra original. Para su sorpresa, el fragmento había cambiado. Los filamentos del interior habían crecido, expandiéndose hasta cubrir la pared del vidrio. Se movían, casi imperceptiblemente, como si buscaran salida. Cerró el frasco de inmediato, lo colocó dentro de una caja metálica y la selló con cinta adhesiva. Luego, con manos temblorosas, escribió una nota al margen del cuaderno. El espécimen sigue vivo, no necesita el árbol. El perro comenzó a ladrar desde el porche. Henry salió con la linterna. El animal no miraba hacia la carretera, como solía hacer, sino hacia el huerto. El ladrido no era de advertencia, sino de miedo. El hombre apuntó la linterna hacia los árboles, y el haz de luz cortó la oscuridad, revelando miles de puntos brillantes. Los cuerpos de las abejas, suspendidos en el aire, no se movían con la velocidad caótica de un enjambre, sino que flotaban, vibrando en un patrón. Era una visión hipnótica, casi hermosa, hasta que comprendió que formaban una línea recta que unía el peral con la ciruela. Henry apagó la linterna y retrocedió despacio. Las abejas no lo siguieron. Se mantuvieron allí, suspendidas, como si obedecieran a una orden silenciosa. En su pecho, el miedo se mezcló con una sensación de inevitabilidad. Aquello ya no era un fenómeno natural, era una colonización. A la mañana siguiente, encontró un tercer crecimiento, esta vez en el manzano del borde del huerto. Más pequeño, pero idéntico. El patrón era claro. El organismo avanzaba en círculos, expandiéndose desde el peral como un corazón que latía hacia afuera. Henry se arrodilló junto al tronco y tocó el suelo. La vibración era más fuerte que nunca. Ese día dejó de fingir que todo estaba bien. Cerró las puertas del granero, encerró al ganado en los corrales más alejados y bajó las persianas de la casa. No quería que Ana ni el perro se acercaran a esa zona. Ella lo observaba desde la ventana, sin entender, pero ya sin preguntar. La tensión se había vuelto una presencia física entre ellos, algo que llenaba el aire como un gas invisible. Durante la tarde, el viento trajo consigo un olor nuevo. No era el aroma dulce de la miel ni el amargo de la cera, sino un hedor a fermentación y tierra húmeda. Henry lo reconoció. Era el mismo olor que había sentido la primera vez que cortó el bulto. Significaba que el organismo estaba liberando esporas o compuestos en el aire. No era descabellado pensar que pronto llegaría más lejos que el huerto. Esa noche, Henry no encendió la luz. Se sentó junto a la ventana, observando las sombras que proyectaba la luna sobre los árboles. El zumbido se había vuelto un murmullo constante, como un canto. A ratos creía distinguir un ritmo, una cadencia que no era casual. No sabía si era real o si su mente empezaba a ceder ante el cansancio, pero lo sentía no solo en los oídos, sino en el cuerpo. Un pulso, una orden. Decidió escribirle una carta al agente agrícola. No una denuncia,
sino una descripción detallada. Explicó el crecimiento, la relación con las abejas, la extensión a otras especies. Dijo que temía que se tratara de un hongo parasitario nuevo. No mencionó la vibración ni la conducta del ganado, temiendo parecer loco. Al terminarla, la dejó sobre la mesa. Ni siquiera sabía si alguien la leería. Los días siguientes transcurrieron con una lentitud insoportable. Cada mañana, un nuevo árbol mostraba un brote. Los hilos blancos se extendían por el suelo como raíces adicionales. Henry intentó cavar uno de ellos, pero el filamento era tan resistente que se partió la pala. A medida que el organismo se expandía, el comportamiento de las abejas se hacía más uniforme. Ya no trabajaban de día y descansaban de noche. Su actividad era continua, ininterrumpida. La línea de vuelo entre los árboles se había convertido en un corredor vivo. Una tarde, Ana notó manchas oscuras en las ventanas. Pensó que era polvo o ceniza, pero al limpiar el vidrio vio que eran abejas muertas. Cientos, quizá miles. Sus cuerpos formaban una capa que cubría parte del marco, y algunas aún se movían débilmente. Cuando Henry las vio, comprendió que eran las que no habían soportado la distancia. El organismo estaba seleccionando. Solo las más fuertes sobrevivían al ciclo. Esa noche, Henry se levantó sin hacer ruido. Caminó hasta el taller, abrió la caja metálica y observó el frasco. El interior estaba completamente cubierto por una masa densa que se movía lentamente. No podía soportar el pensamiento de tener aquello dentro de su casa. Llevó la caja al patio y la enterró bajo el cobertizo, sellando el agujero con cal y tierra. Luego se quedó un largo rato de pie, mirando el cielo. El aire olía a hierro y humedad. Al amanecer vio algo que terminó de quebrar su paciencia. Un hilo delgado, casi invisible, salía del suelo cerca del cobertizo. No podía ser coincidencia. El hongo había atravesado la tierra buscándolo. En ese momento supo que no podía esperar ayuda, ni informes ni respuestas. Nadie vendría. Nadie entendería. Lo único que podía hacer era actuar antes de que el organismo llegara más lejos. Ese día se encerró en el granero y preparó todo. Llenó 2 bidones de gasolina, reparó el viejo hacha, probó el ahumador, revisó las máscaras. Hizo una lista en su cuaderno. Hora adecuada, viento, distancia segura, retirada. Todo debía planificarse con precisión. Había quemado campos antes por plagas, pero nunca algo como esto. No era solo fuego lo que necesitaba, sino valor. Ana lo vio salir al atardecer, con el rostro endurecido. No le preguntó a dónde iba. Su silencio fue una forma de permiso. Henry cruzó el patio con paso firme, sin mirar atrás. El sol caía tras los cerros, y el zumbido del huerto se mezclaba con el susurro del viento. Al llegar al límite de los árboles, encendió el ahumador y aspiró el humo dulce. Necesitaba pensar, pero la decisión ya estaba tomada. Sabía que aquella noche no era para actuar todavía. El viento soplaba hacia la casa, y prender fuego al huerto significaría arriesgarlo todo. Pero sí sería la última noche de espera. Permaneció de pie, observando el peral iluminado por la luna. La masa oscura palpitaba lentamente, y por primera vez Henry sintió que lo miraba de vuelta. No con ojos, sino con una conciencia que se extendía por la tierra. Se marchó cuando el frío comenzó a morderle las manos. Al volver al porche, el perro lo esperaba con la cabeza baja. Henry se agachó y le pasó una mano por el lomo. «Mañana», murmuró. Y el animal, como si entendiera, emitió un gemido suave y se recostó a sus pies. Esa noche, Henry durmió sin sueños. En su interior, la decisión ya se había convertido en algo más fuerte que el miedo. Había aceptado que no podría salvar todos los árboles, pero aún podía salvar la tierra, y para hacerlo, tendría que destruir una parte de ella. El día amaneció con una quietud extraña, de esas que no traen calma, sino una sensación de espera. El aire no se movía, el cielo estaba limpio, y el silencio de la mañana tenía un peso insoportable. Henry lo sintió incluso antes de abrir los ojos. Había dormido poco, con el cuerpo tenso, como si el sueño fuera apenas una pausa entre pensamientos que no cesaban. Cuando salió de la cama, Ana aún dormía, y él se detuvo unos segundos a observarla, sabiendo que quizá esa rutina silenciosa, el verla cada mañana en la penumbra, podría no repetirse igual. Se vistió despacio, con movimientos calculados,
y bajó las escaleras. El perro lo esperaba en la puerta, inquieto, moviendo la cola sin alegría. El reloj del pasillo marcaba las 6. El sol apenas asomaba detrás de las colinas, tiñendo el horizonte de un color entre ámbar y gris. Henry se detuvo frente a la ventana y miró hacia el huerto. A esa distancia, los árboles parecían quietos, pero él sabía que no lo estaban. Desde el porche se percibía el zumbido, más tenue que de costumbre, pero continuo. Era como si el sonido se hubiera metido en el aire, en la tierra, en su propia sangre. Tomó café negro, sin azúcar. No tenía hambre. Después caminó hasta el cobertizo. Abrió la puerta y encendió la lámpara de aceite. Allí estaban los instrumentos dispuestos desde la noche anterior. El hacha, las pinzas de hierro, las 2 latas de gasolina, las cerillas, el ahumador. Revisó cada cosa con un cuidado obsesivo, como si de la precisión dependiera su vida. Lo cierto es que dependía de eso. Si algo fallaba, si el viento cambiaba o el fuego se propagaba demasiado rápido, la granja entera podía convertirse en cenizas. Se vistió con el traje grueso de apicultura. La tela era pesada, áspera y olía a humo y trabajo. Colocó los guantes, ajustó la máscara y comprobó las costuras. Luego revisó las juntas metálicas del casco, asegurándose de que ninguna abeja pudiera colarse por las rendijas. Había leído historias de hombres que morían asfixiados, cubiertos por una nube viva que los apretaba como un sudario. No podía permitirse el miedo, pero tampoco la prisa. Todo debía ser exacto. Antes de salir, llenó el ahumador con trozos de tela seca y corteza. Encendió una brasa en su interior y esperó hasta que el humo salió espeso, blanquecino. La campana de hierro vibró con el movimiento, soltando un ruido hueco que se mezclaba con el crepitar del fuego. Henry inspiró profundamente, dejando que el olor familiar del humo lo envolviera. No era solo protección, era una señal de ritual, el mismo que había seguido toda su vida antes de acercarse a un panal, pero esta vez no había miel que recolectar. Al cruzar el patio, el perro lo siguió hasta la cerca. Henry se agachó, le acarició la cabeza y le ordenó quedarse. El animal gimió, como si comprendiera que ese «quédate» significaba más que una simple instrucción. Henry se enderezó sin mirar atrás. Caminó hacia el huerto. Cada paso levantaba un leve crujido del suelo seco. El aire estaba tan quieto que podía oír su respiración dentro del traje, amplificada por la máscara. El huerto lo recibió con un silencio que no era silencio. El zumbido estaba en todas partes, profundo, vibrando como un instrumento bajo la tierra. A cada paso, el sonido se intensificaba, hasta convertirse en una presión en los oídos. Las abejas comenzaron a aparecer desde las ramas, primero en grupos pequeños, luego en oleadas. No lo atacaban, se movían en círculos vigilándolo. El peral, en el centro, parecía más grande que nunca, deformado, cubierto por capas de aquella materia oscura. En la base, los filamentos habían formado una especie de red que conectaba los otros árboles, una estructura viva que respiraba al ritmo del zumbido. Henry colocó el ahumador en el suelo, lo bombeó varias veces y dejó que las nubes de humo envolvieran el tronco. Durante unos segundos, las abejas retrocedieron, confundidas. Él aprovechó ese instante para abrir el bidón y derramar la gasolina alrededor del árbol, en un círculo amplio. El olor químico se mezcló con el dulzor agrio del hongo, creando una mezcla nauseabunda. Después tomó el hacha y golpeó la masa con fuerza. El primer golpe apenas dejó una marca. La superficie era dura, resistente, como carne seca. Volvió a golpear. Esta vez el filo se hundió unos centímetros, y del corte brotó un líquido oscuro, espeso, con un olor a hierro. El árbol emitió un crujido profundo, como si algo dentro se quejara. Henry sintió que la vibración se extendía por el mango del hacha hasta su brazo. Siguió golpeando, cortando, abriendo una grieta más grande. Entonces el zumbido cambió. Las abejas, que hasta ese momento habían permanecido dispersas, se alzaron en un solo movimiento. El aire se llenó de un rugido vivo, un temblor de alas que se convirtió en tormenta. Henry levantó el ahumador y lanzó una nube espesa hacia ellas. Algunas retrocedieron, pero la mayoría se lanzó contra él.
Sintió los primeros impactos en el traje, pequeños golpes como de lluvia. Luego vinieron las picaduras. A través del tejido, notó el ardor en el cuello, en las muñecas. Maldijo entre dientes y retrocedió unos pasos, agitando los brazos. El cielo, que hacía un momento era claro, se oscureció con la nube de insectos. No eran caóticas. Se movían como una sola criatura, girando en espirales perfectas alrededor del árbol. Henry se obligó a avanzar. Arrojó el resto de la gasolina sobre la base del tronco y encendió un fósforo. La llama se encendió con un destello azul y cayó sobre el suelo empapado. En un segundo, el fuego se extendió. El rugido del aire cambió de tono. Las abejas se dispersaron y un humo espeso comenzó a subir, denso, aceitoso. La masa oscura del árbol pareció convulsionar. La superficie se contrajo, abriéndose en grietas que dejaban ver una textura interior de filamentos retorcidos. Los hilos se encendieron como mechas, propagando el fuego hacia arriba. Un sonido agudo, casi humano, brotó del interior, como un chillido ahogado. Henry retrocedió unos pasos, protegiéndose el rostro. El calor era insoportable, el aire vibraba, y el humo tenía un olor tan fuerte que le arrancaba lágrimas dentro de la máscara. Las llamas se elevaron por el tronco, devorando la corteza, el hongo, las ramas. El fuego trepó hasta la copa y saltó hacia los filamentos del suelo, extendiéndose como una telaraña ardiente hacia los otros árboles. Henry comprendió que la conexión subterránea servía también para eso. El fuego viajaba por los canales invisibles del organismo, alcanzando los nuevos brotes que habían crecido en la ciruela y el manzano. De pronto, todo el huerto ardía en una secuencia de estallidos y resplandores, como si la tierra respirara fuego. El calor era insoportable. El zumbido se transformó en un estruendo, un rugido animal que parecía salir del suelo. Las abejas, desorientadas, giraban en el aire sin rumbo, chocando entre sí, cayendo al fuego. Henry intentó alejarse, pero las picaduras lo alcanzaban por todas partes. Sintió un dolor punzante en el cuello, otro en el rostro, luego en los brazos. A través del humo veía las siluetas de los árboles ardiendo, y por un instante creyó ver sombras moverse dentro del fuego, figuras hechas de filamentos que se retorcían y se disolvían. Cayó de rodillas jadeando. Intentó ponerse de pie, pero las piernas le temblaban. Logró dar unos pasos antes de tropezar y caer al suelo. El fuego rugía detrás de él, y el aire ardía tanto que cada respiración era un esfuerzo. Se quitó el casco con torpeza y lo arrojó lejos. El aire libre no lo ayudó. El humo le quemaba la garganta. A través del velo del calor, vio una figura moverse en el borde del huerto. Era Ana. Corría hacia él con el rostro pálido y los ojos abiertos de miedo. Henry quiso gritarle que se detuviera, pero la voz no le salió. La vio avanzar, cubrirse la boca con el delantal y seguir corriendo. El fuego reflejaba en su piel una luz dorada, irreal. Cuando llegó hasta él, lo tomó por los hombros e intentó levantarlo, pero el peso del traje mojado de sudor y gasolina la hizo tambalear. Henry trató de hablar. Apenas un susurro escapó de sus labios. Ya está. Terminó. Ana lo arrastró como pudo, alejándolo del fuego. Las abejas ya no los atacaban. Algunas caían muertas, otras huían hacia el cielo, desorientadas. El rugido del huerto se transformaba en un crujido, un colapso. El peral se partió por la mitad, y del interior brotó una llama más intensa, azulada, que subió como una lengua hacia el aire nocturno. Cuando Henry cruzó la cerca, el mundo giró. Sintió el suelo bajo su cuerpo y el sabor amargo del humo en la boca. Ana gritaba su nombre, pero el sonido se perdía. Todo era un torbellino de luz y sombra, fuego y viento. Antes de perder el conocimiento, levantó la vista una última vez. Las llamas del huerto dibujaban figuras extrañas contra el cielo, y entre ellas creyó ver algo que se movía, una sombra que se deshacía lentamente. Despertó con el sonido lejano de voces. No sabía cuánto tiempo había pasado. La luz era blanca, artificial, y el olor a desinfectante reemplazaba el del humo. Intentó moverse, pero el cuerpo no le respondió. Luego escuchó el llanto de Ana, una mezcla de alivio y agotamiento. Los médicos dijeron que había sufrido una reacción alérgica grave por las picaduras, que si su esposa no lo hubiera encontrado a tiempo, habría muerto antes de llegar al hospital.
Henry no respondió, solo asintió, sin corregir la versión. Nadie habló del incendio. Pasaron los días y la fiebre cedió. Cuando finalmente pudo regresar a casa, el huerto era un campo de cenizas. Los troncos se habían convertido en columnas negras, retorcidas, y el suelo estaba cubierto por una capa gris que aún olía a quemado. No quedaban abejas, ni una sola. Ana lo ayudó a caminar hasta el límite del campo, y allí, en el centro, vio el lugar donde había estado el peral. El fuego lo había consumido todo, hasta las raíces. No habló durante mucho rato. Se quedó de pie, mirando el paisaje devastado. En algún momento, Ana le tomó la mano y apretó sin decir palabra. La tierra humeaba débilmente, pero el aire estaba limpio, sin el zumbido que durante semanas había llenado el mundo. Henry sintió una mezcla de alivio y vacío. Había ganado, pero no sabía a qué precio. Esa noche, sentado frente al fuego de la chimenea, abrió el cuaderno y escribió una sola frase. La tierra está limpia. Luego cerró el libro y lo dejó sobre la mesa. No necesitaba más palabras. Afuera, el viento soplaba con un rumor nuevo, diferente, y el silencio del campo volvió a ser el de antes, vivo pero sin amenaza. Aún así, cuando la casa quedó en penumbra y el sueño comenzó a arrastrarlo, creyó escuchar un sonido tenue, muy lejano, como un eco del pasado. No era el viento, ni los grillos, ni el crujido de la madera. Era un zumbido suave, un murmullo casi imperceptible, que venía del subsuelo. Abrió los ojos, contuvo el aliento, y el sonido desapareció. Entonces comprendió que tal vez el fuego no había destruido todo, solo lo había obligado a esperar. Pero no lo escribió en el cuaderno. Esa sería su carga, un secreto que la tierra guardaría junto con él. El invierno llegó más temprano ese año, con un frío que no parecía venir del cielo, sino de la propia tierra. Las primeras heladas se posaron sobre los campos calcinados como una capa de vidrio, y las huellas que Henry dejaba al caminar se llenaban de escarcha antes de que pudiera dar la vuelta. La granja, que durante tantos años había sido una extensión de su cuerpo y su memoria, ahora le resultaba extraña, como si caminara sobre la piel de un animal que había muerto hace tiempo. Los árboles carbonizados del huerto se alzaban como esqueletos contra el horizonte gris, y el aire, aunque limpio, seguía cargado con el fantasma del humo. Durante semanas evitó acercarse a la zona quemada. Decía que era por precaución, porque aún quedaban raíces que podían reavivarse, pero en el fondo sabía que era miedo. Un miedo primitivo, sin forma, que no se disipaba aunque el fuego ya hubiera hecho su trabajo. Cada vez que el viento soplaba desde el este, le parecía oír algo más que el crujir de las ramas secas. Un murmullo leve, una vibración que apenas podía distinguir del latido de su propio corazón. Ana lo observaba en silencio. No insistía en hacerle hablar, pero su mirada lo seguía, cargada de una ternura triste. Sabía que algo había cambiado en él, algo más profundo que las cicatrices o las marcas de las picaduras. A veces lo encontraba en el porche al amanecer, inmóvil, mirando el huerto como si esperara que algo brotara de nuevo entre las cenizas. En otras ocasiones, lo sorprendía escribiendo en su cuaderno, con la pluma temblando sobre el papel, sin que llegara a anotar palabra alguna. Una tarde, mientras reparaba la valla del corral, Henry notó un sonido diferente. No era el viento ni el canto de los pájaros. Era un zumbido, débil, irregular, que provenía del aire más que del suelo. Se enderezó, clavó la vista hacia el horizonte y contuvo la respiración. El sonido se desvaneció, pero le dejó una sensación punzante en el pecho. Miró al perro, que estaba echado junto a la cerca. El animal levantó la cabeza y gruñó, sin motivo aparente. Henry se agachó para calmarlo, pero sus manos temblaban. Esa noche soñó con el peral, no con el árbol quemado, sino con el de antes, el que florecía cada primavera y perfumaba el aire del huerto. En el sueño el tronco volvía a abrirse, pero no con fuego, sino con un resplandor suave, dorado, y dentro no había hongos ni filamentos, sino un panal gigantesco, vivo, respirando. Las abejas salían de él en silencio, formando una nube luminosa que lo envolvía por completo. Cuando despertó, tenía el corazón acelerado y un sabor metálico en la boca. Pasaron los días y el sueño se repitió, siempre igual,
con la misma calma siniestra. A veces despertaba convencido de que las abejas lo habían tocado, que aún podía sentir el roce de sus alas sobre la piel. Comenzó a evitar dormir más de unas horas, temiendo cerrar los ojos y volver a verlas. Sin embargo, el cansancio lo vencía, y cada vez que lo hacía, el sueño regresaba con mayor claridad, como si lo llamara. Una mañana, después de una noche particularmente larga, Henry decidió regresar al huerto. Había pasado casi 2 meses desde el incendio, y el paisaje seguía desolado. Pero bajo la capa de ceniza, algo nuevo estaba ocurriendo. El suelo no estaba completamente muerto. En algunos puntos, sobre todo cerca del centro, habían comenzado a aparecer brotes verdes, pequeños tallos que asomaban entre las grietas negras. Al principio pensó que eran hierbas comunes, restos del pasto que resistían el invierno, pero al agacharse para observarlos, vio que los tallos no eran del color habitual. Tenían un tono entre amarillento y grisáceo, y su textura era extrañamente cerosa. Tocó uno con la punta del guante. Estaba frío, pero al presionarlo ligeramente, sintió que cedía como si estuviera hueco por dentro. Lo arrancó con cuidado, y del extremo surgió un hilo fino, blanco, que se deshizo al contacto con el aire. Henry retrocedió. Aquello no era una planta común. El corazón comenzó a golpearle en el pecho con una fuerza que no sentía desde la noche del incendio. Dio unos pasos hacia atrás, respirando con dificultad. El aire alrededor se sentía más denso, como si el frío hubiera aumentado de repente. Por un instante creyó oír algo debajo de la tierra, un rumor apenas perceptible, un latido profundo. Se obligó a apartar la vista, a calmar la mente. Tal vez eran restos del hongo, residuos sin vida. La tierra se curaba de maneras extrañas. Sí, eso debía ser, pero la duda no se fue. Esa noche, durante la cena, Ana habló del futuro. Dijo que tal vez deberían vender la granja, mudarse a un lugar más tranquilo, quizás cerca del pueblo, donde no tuvieran que cargar con tanto silencio. Henry no respondió. Sabía que lo decía con cariño, pero sus palabras sonaban como un adiós, y él no estaba listo para eso. La tierra era más que su sustento. Era una promesa, una deuda con los que la habían trabajado antes que él. No podía abandonarla. No después de haber luchado tanto por conservarla. Cuando se levantó de la mesa, Ana lo observó con una mezcla de preocupación y resignación. «Solo prométeme que no volverás allí por la noche», dijo, sin mirarlo directamente. Henry asintió, aunque ambos sabían que era una promesa vacía. Esa misma noche, cuando el reloj marcó las 2, se levantó en silencio. Tomó la linterna y el abrigo, y salió sin hacer ruido. El aire estaba helado, y la escarcha crujía bajo sus botas. Cruzó el patio y llegó a la cerca del huerto. Al otro lado el paisaje parecía dormido, cubierto por una neblina blanca que flotaba sobre el suelo. Caminó despacio entre los troncos quemados. Todo estaba quieto, salvo el leve resplandor de la luna que se reflejaba en las cenizas. Se detuvo junto al lugar donde había estado el peral. El suelo allí tenía un tono diferente, más oscuro, casi húmedo. Se inclinó y pasó la linterna por encima. Los brotes que había visto durante el día se habían multiplicado. Ahora formaban un círculo denso, como una corona alrededor del tocón. Pero lo que lo dejó sin aliento fue ver que se movían. No con el viento, no había viento, sino por sí mismos. Un leve temblor recorría los tallos. Un ritmo pausado, casi respiratorio. El zumbido volvió, lejano al principio, luego más claro. No provenía del aire, sino del suelo. Henry retrocedió un paso, pero el sonido lo siguió. Su respiración se volvió corta, rápida. Quiso apagar la linterna, pero sus manos no respondieron. El resplandor se reflejaba sobre los brotes, que parecían absorber la luz. En ese momento comprendió que no eran plantas, no del todo. Eran prolongaciones, restos vivos del mismo organismo que había quemado. No había muerto, había esperado. El pánico lo hizo moverse. Retrocedió, tropezando con una raíz, y cayó de espaldas. La linterna rodó unos metros, iluminando el suelo con un ángulo incierto. Por un instante, el haz de luz alcanzó algo entre las sombras. Una cavidad en el suelo, un hueco que antes no estaba allí. De él emergían los mismos filamentos blancos que recordaba, pero más finos,
más vivos, pulsando con un brillo sutil. Henry se incorporó, temblando. El zumbido crecía. Por un segundo pensó en correr, pero el impulso se apagó antes de nacer. Había algo hipnótico en aquel sonido, una cadencia que lo atraía, que le hablaba sin palabras. Dio un paso hacia la cavidad. Los filamentos parecían responder, extendiéndose hacia él, como si reconocieran su presencia. Su respiración se mezcló con el pulso del suelo, y por un instante sintió una calma extraña, casi dulce. Entonces una voz lo llamó desde la distancia. «Ana». La linterna cayó al suelo, y el hechizo se rompió. Henry se volvió, confundido, y corrió hacia el sonido. Atravesó la cerca, jadeando, y solo cuando llegó al porche se atrevió a mirar atrás. El huerto estaba inmóvil otra vez, como si nada hubiera pasado. Ana lo esperaba en la puerta, envuelta en una manta, con el rostro pálido. No dijo una palabra. Lo ayudó a entrar, lo sentó junto al fuego y permaneció a su lado hasta que el temblor en sus manos cesó. Ninguno de los dos mencionó lo ocurrido, pero algo en la mirada de ella le dijo que sabía más de lo que parecía. Los días siguientes transcurrieron en un silencio denso. Henry evitaba el huerto, pero su mente no podía apartarse de él. A veces, mientras trabajaba en el establo, el zumbido regresaba, apenas audible, un rumor bajo que parecía venir desde las profundidades. En otras ocasiones, veía a una o dos abejas rondando el aire, solitarias, sin rumbo, como exploradoras que hubieran regresado de un viaje largo. No sabía si provenían de algún panal lejano o si eran descendientes de las suyas. No quiso comprobarlo. Una tarde, al revisar el cobertizo, encontró algo que lo dejó helado. En una esquina, junto a las herramientas, había un pequeño cúmulo de tierra húmeda. No le habría dado importancia si no fuera por el detalle que lo distinguía. En el centro del montón había un filamento blanco, fino, casi invisible que se movía. Henry lo miró largo rato sin atreverse a tocarlo. Luego tomó una pala y lo cubrió con cal. Esa noche escribió en su cuaderno: «Nada desaparece del todo, solo cambia de lugar». Después cerró el libro y lo guardó en el estante más alto. El invierno siguió su curso. Con el tiempo, el huerto comenzó a renacer, aunque de forma irregular. En primavera, algunos de los árboles muertos brotaron hojas nuevas, frágiles, de un verde pálido. Ana lo vio como una señal de esperanza, pero Henry no podía compartir ese alivio. Sabía que la vida en la tierra no siempre era bendición. A veces era memoria, a veces era advertencia. Una mañana, al amanecer, caminó hasta el borde del huerto. Los árboles reverdecidos se mecían suavemente y el aire estaba lleno de un perfume tenue, casi familiar. Por un momento, sintió que todo había vuelto a la normalidad. Pero cuando se inclinó para tocar la hierba, sintió de nuevo el pulso bajo la tierra. No fuerte, no amenazante, pero ahí, constante, como el eco de algo que no había sido derrotado, solo dormido. Henry se enderezó, respiró hondo y miró hacia el horizonte. El sol salía lento, tiñendo el cielo de un naranja leve. A su alrededor, la granja despertaba, los animales se movían, y Ana lo llamaba desde la puerta con la voz cálida del día que empieza. Él respondió con un gesto, pero sus ojos se quedaron fijos en la tierra, en ese punto donde el peral había estado. Sabía que la vida seguiría, que la rutina regresaría con sus pequeños ruidos y trabajos. Pero también sabía que bajo el suelo, en lo más profundo, algo seguía esperando. Y mientras existiera esa vibración, esa nota casi inaudible que flotaba entre las raíces, su paz nunca sería completa. Esa fue su herencia. Una granja salvada, una esposa viva, un silencio que nunca lo abandonaría. Porque algunos incendios no apagan lo que tocan, solo lo enseñan a esconderse. Y Henry, aunque lo negaba en voz alta, comprendía que la tierra no olvida, solo calla. Y en el corazón de ese silencio, el zumbido seguía latiendo. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal para no perderte las próximas. Mira los siguientes videos. Hay muchas más historias que te van a sorprender. Y si esta te impactó, compártela con tus amigos y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo.